Alabado sea Jesucristo, con María por siempre sea alabado. Queridos amigos, qué bendición poder estar con ustedes a través de este medio, poder llegar hasta donde usted se encuentra y llevarles la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es luz para nuestros pasos, porque la palabra de Dios es el alimento para el alma, para el espíritu. Es aquello que te hace brillar en medio de la oscuridad. Es aquello que te da la victoria en medio de la debilidad. Vamos a escuchar la palabra de Dios de este día correspondiendo a San Mateo, capítulo 16, versículo del 13 al 23. Pero antes de leer el Evangelio, vamos a pedir al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el motor que nos permite movernos hacia Dios. El Espíritu Santo es la fuerza que tenemos para poder corresponder a Dios, que nos habla a través de su palabra. Así que le pedimos al Espíritu Santo que venga a transformarnos con esta palabra. A veces, aunque no podamos dar una explicación de la palabra, pero el mero hecho de escuchar la palabra, esa palabra va transformando. Es como que si cuando alguien va a la playa y aunque no se baña, pero el hecho de ir a la playa y de caminar sobre la arena, pues hay un cambio. En una feligrés en esta semana pasada fue a Panamá y venía con una piel pues bien bronceada y ella no puede ocultar que estuvo en la playa. Así también a unos acólitos ayer cuando le vi el rostro le dije, han ido a la playa, ¿verdad? Y ellos, como me decían, ellos no pueden ocultar, no se puede ocultar. Pues también cuando usted escucha la palabra de Dios, cuando usted la medita, cuando usted le permite al Señor que esa palabra le ilumine y le cambie, pues no podemos como ocultar, no podemos disimular lo que Dios está haciendo en nuestra vida cuando nos dejamos transformar, cuando nos dejamos iluminar por esta palabra. Pues vamos ahora a escuchar la palabra del Señor, Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo del 13 al 23. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo.
No lo permita Dios, Señor. Eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres y no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué te dice esta palabra? ¿Qué ilumina esta palabra en tu corazón? Juntos tratemos de encontrar alguna enseñanza. En primer lugar, tratemos de ubicarnos en el ambiente. Dice el Evangelio que al llegar a la región de Cesarea de Filipo, les hizo esta pregunta tan importante: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y esta pregunta es importante porque, según el concepto, así será el resultado. Según lo que consideres, así vas a tener el fruto. Por ejemplo, si tienes el concepto de un objeto, por ejemplo, que Dios me ayude, por ejemplo, tienes una fruta y en tu cabeza tienes el concepto que esa fruta se come lo de encima y que lo de adentro no sirve y lo tiras. Como por ejemplo el guineo. Se come lo de adentro y la cáscara se tira. Pero como tienes un concepto equivocado, entonces no vas a aprovechar lo que verdaderamente vale la pena, lo que verdaderamente es. Y aunque tengas un guineo, pero te vas a estar comiendo la cáscara. Y aunque en tus manos tengas un guineo, puedes tener el concepto de un guineo, pero equivocado. Porque el guineo no se come la cáscara, sino lo que está dentro de la cáscara. Y así tienes, por ejemplo, tienes algo que sea contrario, que se come la cáscara, pero que se bota lo de adentro. Por ejemplo, un zapote que se come y la semilla se desecha, no se come la semilla. Y si el concepto que tienes es equivocado, pues no vas a aprovechar. El resultado va a ser algo que no te va a llenar. ¿Qué pasa cuando no tenemos un buen concepto de Dios? Pues no vamos a fructificar. No vamos a tener el mismo resultado que cuando realmente sabemos quién es Dios. San Óscar Arnulfo Romero, meditando este evangelio, dice que cuando Jesús le dijo: tú eres el Hijo de Dios vivo, le estaba diciendo: tú eres la esperanza de la redención de los hombres. Tú eres todo. Eso le estaba diciendo Pedro a Jesús cuando le dijo: tú eres el Mesías. Le estaba diciendo: tú eres el todo. Y ante esta respuesta, Jesús le dijo: bienaventurado, eso te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Y San Óscar Arnulfo Romero decía: eso es fe. Tú crees y la fe es iniciativa de Dios. Es iniciativa de Dios. Dios la da y a ti te la ha dado en toda su plenitud, le dice a Pedro. Tú me has descubierto en medio de los hombres. Yo soy el Hijo de Dios. Yo abarco la creación. Por mí fueron hechas todas las cosas
Yo soy la esperanza del mundo. Dichoso que me conoces. Por eso te digo, tú eres Pedro, tú eres piedra. Esa fe que acabas de confesar es el fundamento de la iglesia. Por eso voy a organizar a mi iglesia para mantener entre los hombres la fe en el verdadero Dios, para que siga proclamando durante los siglos que yo soy Cristo, el Hijo de Dios vivo. Esas son las palabras que nos dirigió San Óscar Arnulfo Romero hace muchos años. También podemos descubrir en el Evangelio otra enseñanza, y es que nosotros los seres humanos no nos gusta el sacrificio. Y cuando Jesús les habló de que el Hijo del Hombre tiene que padecer, les dice, tiene que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, por parte de los sumos sacerdotes y los escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. En ese momento Pedro le dice, no, Señor, no lo permita, Señor, no lo permita Dios, eso no puede pasarte. Y es que pensamos equivocadamente nosotros los humanos, porque en tantas veces pensamos que la vida está exenta de todo sacrificio si estamos unidos a Dios. Y no es así. Jesús nos enseña que para poder ir al cielo tenemos que entrar en el camino del sacrificio. Tenemos que ir en el camino del sacrificio. Tenemos que padecer. Él mismo nos dijo, si esto pasa con el leño verde, ¿qué va a pasar con el seco? Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a entender el misterio de la vida. La vida en esta tierra, como dice el Señor, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pues en esta tierra, para poder prepararnos ir al cielo, necesitamos el sacrificio. Y aunque suena feo, pero de las enfermedades, de los sufrimientos, de los problemas, Dios saca tantos bienes que nos hacen un gran beneficio para poder ir al cielo. Que la enseñanza de este evangelio nos vaya transformando, y podemos decir en resumen que es necesario conocer más a Dios. Es necesario confesar a Dios, pero en su autenticidad y no a nuestra conveniencia. Porque a veces nos hacemos dioses falsos. A veces concebimos a Dios como un Dios al cual voy a acudir a Él solo cuando tengo enfermedad, cuando tengo dolor, cuando tengo sufrimiento, y le pido solo cosas materiales. Y se nos olvida que Dios no ha venido para darnos una vida meramente material, sino una vida abundante. Por eso Él nos dijo, yo estoy aquí para darles vida y vida en abundancia. Así dice el Evangelio en la Sagrada Escritura. Yo estoy aquí para darles la vida y vida en abundancia. Que podamos entender que Dios tiene un concepto, tiene una definición. Dios tiene un ser, y que no lo vamos a fabricar a nuestra conveniencia. Que podamos ahora aprender del Evangelio que estamos así, con toda la palabra, obligados de modo personal, de cara a nuestra salvación, a conocer a Dios. La persona que no conoce a Dios no va a poder escucharle, no va a poder corresponderle, porque ni siquiera se va a dar cuenta de la misión que Dios le ha dado en esta tierra. Por eso tenemos que conocer más a Dios. Porque ¿qué pasaría si de Dios tenemos un concepto bueno pero equivocado? Como aquella gente que le decía
como aquella gente que decía que Jesucristo era Elías, que Jesucristo era Jeremías. Eran conceptos de gente que había dado testimonio, de gente buena, pero no era definición correcta, no era el verdadero concepto. Así también hoy en día podemos fabricarnos a un Dios no conforme a la verdad, sino conforme a nuestra conveniencia. Recordemos que Dios nos ha dicho que el camino es angosto. Recordemos que Dios nos ha dicho que muchos intentarán entrar por ese camino y no podrán. Y de ahí la importancia de conocer realmente cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere de nosotros, cuál es la misión que Dios nos ha dado a cada uno. Cuando Pedro manifiesta su fe en Jesucristo, Jesucristo le confirma esa misión. Así también cuando te acerques a Dios, vas a ir confirmando que en esta tierra eres importante, que en esta tierra no está solo para tu salvación. En esta tierra tú tienes un papel sumamente importante, tienes una gran misión respecto a los demás y por lo tanto no puedes quedarte de una manera egoísta pensando que todo lo hiciste bien y que ya no hay nada que hacer, porque somos miembros de un solo cuerpo. Y si mi mano derecha está bien, pero mi pie izquierdo está mal, mi mano derecha tiene que ir en búsqueda de ayuda, tiene que ir en auxilio de lo que mi pie necesita. Por lo tanto, en esta tierra, todos formando un solo cuerpo, tenemos una gran misión de cara a la salvación personal y también de cara a la misión de nuestros hermanos. Que la Virgen Santísima nos ayude, que interceda por nosotros, para que día a día podamos ir profundizando más en la palabra de Dios. En algunas veces he tenido la tentación de no hacer el Evangelio, de no compartirles el Evangelio. Sin embargo, hay algo que me anima, hay algo que me empuja a buscar siempre hacer la voluntad de Dios, porque ese es mi deber como sacerdote. Poder llevarles luz para que ustedes puedan descubrir cuál es la voluntad de Dios en la vida de cada persona. Porque ciertamente hay una vocación que es común a todos, la vocación a la santidad, pero también hay una vocación muy particular, hay una misión muy particular a cada persona. Y nosotros tenemos que ayudarnos y no ver el sufrimiento como algo contrario a nuestra vida de fe, sino que la vida de fe tenemos que considerarla siempre unida al sacrificio y que no nos escandalice el dolor, que no nos escandalice el sufrimiento, porque seguir a Cristo implica ir en contracorriente. Y si nosotros miramos hacia atrás, ponemos la mano en el arado y miramos hacia atrás, dice el Señor, no somos dignos de Él. Que la Virgen nos ayude para que no servamos de tentación a los demás y que cuando alguien sirve de tentación para nosotros podamos llamarle por su nombre, como Jesús le dijo a Pedro. Después de llamarle, tú eres dichoso porque lo que sabes, la fe que tienes, solo te la ha dado Dios. Solo Dios Padre te ha comunicado esto. Eso le dice en un primer momento, pero después Jesús le dice al mero Pedro, le dice, apártate de mi vista, Satanás. Eso nos enseña que en esta vida podemos cometer tantos errores si nosotros no estamos dispuestos al sacrificio, si nosotros no estamos dispuestos a pasar por la cruz. Que la Virgen Santísima te guarde en su corazón inmaculado.